Bienvenidos nuevamente a De Oído. Al programa de hoy lo vamos a llamar Acerca del Bienestar. No porque evitemos el malestar, sino porque aprenderemos a generar y a escuchar algunos hábitos y costumbres que van a sumar a sentirnos un poquito mejor. Como en primera invitada tenemos a la doctora Yanina D'Amelio, médica psiquiatra, ha trabajado muchos años en salud pública de manera interdisciplinaria y con abordaje medicamentoso, y a lo largo del tiempo fue explorando otros tipos de abordajes que la hicieron replantearse el camino que estaba eligiendo. Se ha dedicado a estudiar biodecodificación, reconexión energética, constelaciones y distintas formas de terapias holísticas como para acompañar al paciente y hacer un seguimiento no solamente desde un lugar científico, sino también espiritual. Sí, tal cual. Sí, mezclamos un poquito la terapia normal, se podría decir, con las alternativas en pacientes que se puede, ¿no? En pacientes que están preparados para esto o que tienen las ganas de ir un poquito más allá de lo convencional, ¿no? De la medicación, de la terapia psicológica que hacen. Entonces, bueno, aportamos esta patita, digamos, desde la espiritualidad y desde el alma, como nosotros decimos, que trabajamos en ese aspecto con el alma de la persona. ¿Cómo fue esto para vos? ¿Se generó de la nada? ¿Pasó algo particular? ¿Cómo llegaste a modificarte? De chica siempre me interesó, yo empecé con metafísica, Ajá. a estudiar metafísica. En esa época la metafísica ahora está más avanzada, ¿no? Pero a los 18 años había pocos libros de metafísica. Y se generó más en la década del 70, esta nueva onda o cosa de la energía, cómo se manejaba la energía. Bueno, la metafísica habla de eso, de cómo la mente modifica el físico, ¿no? Cómo la mente modifica enfermedades o crea enfermedades. Entonces, bueno, me interesó un montón. Después estudié medicina. La medicina te absorbe, te compacta, te pone en un lugar más conservador, ¿sí? Toda la carrera de medicina, ahora no, pero cuando yo estudié era súper conservadora. En ningún momento se hablaba de algo holístico o de una energía o de una frecuencia o que la enfermedad aparecía por un trauma familiar o se heredaba por un trauma familiar. Eso no existía. Entonces, seguí mi rumbo, hospital, consultorio, y una amiga me ofrece hacer una sanación que ella lo había aprendido, y dije, bueno, ¿por qué no? Yo muy conservadora, nunca nada. Yo dije, bueno, está practicando, voy. Conservadora es académica. Académica, medicación. Cuerpo somático. Tal cual. La enfermedad se produce porque tomaste frío, porque te expusiste a la altura. El bagaje genético. Nada, claro. O heredado, pero genéticamente no como lo vemos desde la espiritualidad, que es en el gen está todo. Tocamos un punto que no lo sabía, que es bastante... Claro, en el gen está toda la información de todos nuestros ancestros, de todas las experiencias que tuvieron. Entonces, eso se despierta por alguna emoción que generamos nosotros parecida a la que pasó algún ancestro nuestro. Entonces, la repetimos, ¿sí? La copiamos. Muchos dicen que los que estudian esto es que lo hacemos por fidelidad al clan, ¿sí? Para sostener eso que tuvo la familia, porque si la familia sobrevivió, el clan sobrevivió, entonces es el camino correcto, ¿sí? Si me desvío de ese camino, tal vez puedo llegar a morir simbólicamente, es casi ¿no? como un acto de supervivencia. Tal cual. Por eso antes se hablaba de la oveja negra, ¿no? De el que era distinto era el que iba a desarmar la familia. Iba a deformar algo de ese bagaje. Claro, tal cual. Y al contrario, era el que iba a sanar a la familia. Siempre ese es el que sana. Siempre el que en la familia está la persona más sensible o la persona con mayor facilidad para sanar es la que hace el síntoma. ¿Sí? No es que es la más débil, al contrario, es la más fuerte porque puede sanar el síntoma. ¿Espiritualmente habías tenido otras experiencias? ¿Te había pasado algo? ¿Venías de una familia religiosa? Que antes no, mi familia no, era religiosa como creo que todos los argentinos, que el catolicismo, pero que no se ejerce, por lo menos mi familia no la ejercía. Pero siempre tuve mucha conexión con Jesús, con la cuestión de sus enseñanzas, de cómo era esto de meditar para crear con la mente.
yo creo que él fue un gran metafísico, porque con la mente hacía todo esto que propuso. Y ahí dije, bueno, vamos por ahí, por la metafísica. Y después me llevó a las regresiones de vidas pasadas, eso me llevó a la biodecodificación, eso me llevó a la cura egipcia, a la sanación reconectiva. O sea, todos los años fui haciendo un curso distinto. Y cuando veo al paciente, porque es muy llamativo, el paciente se sienta y es como que te empieza a caer la información sin que hables. Ya decís, bueno, con este podría hacer esto, podría hacer lo otro, pero nunca lo ofrezco hasta que ellos tal vez no preguntan, ¿sí? Porque me parece que vienen a psiquiatría. Claro, yo no pensaba a la un poco alternativa. eso. Me imagino que acá es imposible despegarse una vez que vos estás atravesada por esto, en lo particular, que es imposible despegarse de la posibilidad de escuchar a un paciente que viene con síntomas y que viene hablando de algo de ese sufrimiento psíquico, porque no dormir sería lo más leve, después a partir de ahí un montón de otras cuestiones. Escucharlo y saber que tenés una herramienta para acercarle, que podrías ofrecerle algo. ¿Cómo es esa transacción? Y, bueno, como yo hago infanto juvenil, la entrevista siempre se hace con los papás. Eso me beneficia un montón a mí de decir, tengo a la familia, tengo el clan ahí adentro. Entonces ahí empiezo a tirar preguntas, y el abuelo que hacía, y la tía, y los no nacidos. Ahí ya, claro, es verdad. Claro. Y a ver de qué trabajan. Entonces uno empieza a armar, yo armo esa historia en mi cabeza y a través de las sesiones voy tirando como pequeñas líneas como para que ellos lo vayan pensando, ¿no? Esto, por ejemplo, no sé, alguien con ansiedad, viene un nene de 9 años con ansiedad, ¿sí? Que tendría que estar, claro, que tendría que estar jugando, ¿no? Y está con ataques de pánico, ansioso, se muerde, se lastima. Entonces uno empieza a preguntar, bueno, ¿quiénes hacían la familia? ¿Qué registro hay? Entonces ahí, cuando empiezo a hablar un poco de esto, los padres empiezan, ¿pero por qué preguntás? No, porque bueno, lean esto, los mando a leer, si les interesa después me cuentan. Muchos les interesa y vienen, y los que no, seguimos con el tratamiento convencional. Pero la verdad que es muy enriquecedor para la familia poder pesquisar esas cosas, porque cuando uno entiende cómo funciona, después lo aplicás en todas las cosas cotidianas de la vida esto. Entonces ya armamos como grupos venimos a trabajar esto, ¿no? Entonces ya después yo los llevo a otro espacio que tengo donde trabajamos solo desde este lugar, desde el holístico. Esto se hace con las familias. Esto se hace con las familias. O sea, tratar de que reubiquen al paciente en algún otro lugar favorece la mejoría, no sé si, o el padecimiento. Sí, o lo que nosotros decimos, la estabilidad, ¿no? Que el paciente esté estable. Que un paciente esté estable es un montón en psiquiatría. Y eso sí, lo logramos con los papás, siempre y cuando el papá quiera trabajar, ¿no? Sí, porque muchas veces pasa esto, ¿no? Que vienen y uno dice, bueno, hay que trabajar con ustedes. Pero esto te pasa a vos también en la consulta. O sea, hay veces que decís, tenemos que trabajar con el entorno, porque si el entorno es tan agresivo y es tan complicado y tan problemático para el paciente, hay que trabajar con ese entorno. Si el entorno no quiere, estoy de acuerdo, no se puede. Ahí ya estamos limitados. Uno trabaja con el que quiere. Sí, o cuando uno trabaja con menores, que es tenés esas primeras entrevistas de las que estábamos hablando y lo que surge es lo que le está pasando es esto, ¿no? Como si estuviera totalmente despojado de lo que está sucediendo en el núcleo familiar. Tal cual. Como ajeno. Sí, como es algo aparte. Lo traen como si fuera, esto está pasando con él, no con todos nosotros. ¿Qué te pasa con esto de la medicación? Porque entiendo que uno lo que va a tender a hacer, más allá de que haya una mejoría, de que haya menos sufrimiento, porque calculo que también pasa un montón de, no sé, no poder dormir ya es un montón, pero digo, empezar a sufrir, tener pensamientos, rumiar, y la medicación como un efecto rápido, químico, y después por otro lado está esto que también lleva un trabajo, y por lo que me decís, su tiempo. ¿Cómo se juega en vos particularmente? Es, vamos a poder correr un poco la medicación mientras podemos ir abordando otra cosa, que es, yo lo veo como mejoría, vos decís sanación,
No sé si sanación es un estado de ya estar bien o es un proceso. Claro, sanar, cuando uso la palabra sanar, para mí es como el proceso de ir para el lado del bienestar. Bien. ¿Sí? Porque muchas personas asocian sanar con curación, ¿no? La cura es otra cosa. Sí, por eso te lo preguntaba. Sí. Claro, la sanación la entiendo como algo de el proceso del cambio. Voy sanando mi árbol, voy sanando mi historia, voy sanando mis relaciones. Como proceso de mejora. Tal cual. Y en ese mejorar podemos bajar medicación. Y eso está buenísimo. Es como, hay pacientes que no van a poder nunca dejar la medicación. Hay pacientes que hay medicaciones que las tienen que tomar de por vida. Pero podemos tomar lo mínimo necesario. Y Bien. ya eso es un montón porque no te condiciona un trabajo, no te condiciona unas vacaciones, no te condiciona tu vida, que tengas que estar con la hora viendo cuándo tomas la medicación, hoy no puedo porque tengo que tomar la medicación, o no puedo salir porque... Entonces, poder acomodar la medicación a lo mínimo que el paciente requiere es un montón. Sí, estoy de acuerdo. Es un montón. Y esto ayuda a eso, porque calma mucho la ansiedad también. Todas las terapias alternativas cambian mucho esa cuestión del ya, del ahora, tengo que estar bien ahora. Como es un proceso, el paciente va entendiendo que lo que está viviendo es un proceso también, ya sea la enfermedad, es un proceso que tiene que sanar para evolucionar, ¿no? Para ir hacia ese bienestar. Entonces, lo vive al proceso, no lo padece. ¿Sí? Me parece que hay muchas personas que padecen el síntoma sin poder entenderlo porque lo está viviendo. O sea, todo esto de lo que me estás hablando, de lo que se le genera particularmente con una separación, es lo que el paciente llega a decodificar. Tal cual. Bien. Entonces, lo que nosotros hacemos es como ir para atrás, decodificando. Desde el síntoma. Claro, desde el síntoma para atrás. Entonces vas descodificando qué pasó y cuándo se produjo ese bioshock, le decimos nosotros, porque es un shock biológico. Entonces, se produjo, el paciente no entiende que fue la separación de sus papás. Cuando vamos para atrás, lo hace consciente. Con eso solo sana. Por eso digo que no hay que hacer una tarea. Solo saber que fue ese día, en ese momento, en esa historia, hace que vos puedas decir, bueno, esto es por esto. No es de la nada. Le pone un nombre, un apellido, todo para poder sanarlo. Contame cómo es. Porque, o sea, ¿es individual, es grupal? Sí, la biodecodificación es individual. Bien. Constelaciones se puede hacer grupal o individual, pero esta puntualmente es individual porque necesitamos trabajar con lo que le pasó al paciente en su historia, entonces necesitamos que esté solo. Los que yo uso, los que a mí me enseñaron y de los que me enseñaron yo agarré 2 o 3 que son como mis pilares, a uno que se llama silla vacía. Entonces vos pones la silla, el síntoma en la silla y el paciente sentado en esa silla con ese síntoma. Entonces hacemos una meditación profunda. Es el paciente, la escena es un lugar, consultorio, silla. Lo que fuera, una Sí. silla. El consultorio lo hago también. Bien. Y el paciente dice cuál es el síntoma. O vos No, el paciente dice cuál es vengo a buscar esto de este síntoma. No necesariamente dice vengo a buscar esto porque tampoco uno tiene mucha herramienta como paciente, ¿no? Es como, me mandaron o vengo porque... Sí, o vengo a hablar de esto, de lo que me pasa. Sí, porque tengo una úlcera hace miles de años y no se me pasa. Bueno, dale, vamos a poner el síntoma en la silla, que es la úlcera. Y ahí, bien, ahora sí. No sí, entonces el síntoma es la úlcera. Bien. El paciente se sienta en la úlcera y empezamos a ir para atrás en un estado de relajación o meditación profunda, ¿sí? Buscando imágenes que tengan relación con eso, con los síntomas que le genera la úlcera, ¿sí? ¿Qué sentís cuando tenés la úlcera? Rabia, miedo, bronca. Bueno, entonces vamos a buscar la emoción de ese síntoma. Ponele que haya salido la bronca. Entonces vamos para atrás buscando cuándo se generó esa bronca. Y aparece la imagen. Hay gente que me dice, pero yo nunca hice nada de esto, ¿cómo puede ser? Que vi a mi tía, no sé qué, y después, bueno... La visualiza. La visualiza, sí.
se visualiza, o me vi de chiquita vestida de tal manera y me di cuenta que fue por esto, ahora me doy cuenta. ¿Cómo se llega a ser no sé cómo es la palabra, es protagonista, el que va, por qué alguien va y cuenta o busca algo puntual? Y el resto, porque veo que hay también como un movimiento muy, no sé cómo decirlo, como cooperativo. Sí, ¿no? es verdad. O sea, está el que le pasa algo y que se expone lo que le pasa, pero el que pudo colaborar siente un alivio o siente como que pude colaborar con esto. Sí, a eso nosotros le llamamos campo mórfico, ¿no? Es el campo que al estar todos en un mismo lugar empezamos a conectar, ¿sí? Entonces, uno trae las memorias y nosotros generalmente repetimos memorias. Yo y vos tenemos en nuestro clan memorias repetidas, porque las historias se repiten. Entonces todos tenemos algún no nacido, todos tenemos alguna víctima, todos tenemos algún perpetrador, todos tenemos algún, no sé, excluido en la familia. Entonces, ¿por qué yo como representante, se dice, al que pasa, puedo representarlo? Porque mi clan también lo vivió. Entonces, no solo estoy colaborando con el cliente, nosotros le decimos cliente a la persona que trae el síntoma, sino que sano mi propia historia en ese lugar. Por eso se sienten tan bien cuando terminan de participar, porque en realidad están sanando su propio clan. Por eso la constelación grupal es mucho más enriquecedora que la individual, porque yo trabajo cosas que no sé que las tenía que trabajar. Porque si a mí me convocan al campo es por algo, no entra cualquiera. Hay un aporte del otro. ¿Ellos se llaman colaboradores? No, le decimos representantes. Representantes, bien. Sí. O sea, hay un grupo de representantes que está lo otro también, que suena como bastante, no sé si la palabra es extraña, pero es que haya una persona que elija quién va a ser representante. En este caso es el que guía un poco la constelación. No, el cliente. Él, bien. Él mismo elige. Bien. Él mismo elige a la persona que va a representar. Pongámosle que querés sanar la relación con tu mamá. Entonces alguien elige, el cliente elige a alguien que haga de la madre y a alguien que haga de él. Entonces el que está sentado mira la escena y eso sana. Mirar lo que está pasando. Poder entender que había otra cosa detrás del síntoma, ¿sí? Entonces visualizamos, se hace claro lo que estaba pasando. Y eso automáticamente sana. Cliente suena fuertísimo. Suena fuertísimo. Yo me acuerdo cuando aprendí que quien nos enseñó se llama cliente y dije, ¡ay no, qué feo! Sí, feo. Pero bueno, que entiendo que aparte lo traes acá como diciendo, ya no es más un cliente. Claro. En tu conceptualización. Ellos le ponen cliente porque dicen que paciente es de padecimiento. Y en constelaciones hay un principio fundamental que es todos nos tenemos que hacer cargo de nuestras cosas. Entonces, si yo tengo un síntoma, me tengo que hacer cargo del síntoma. Entonces no lo estoy padeciendo, lo estoy viviendo. Al vivirlo, puedo seguir teniendo el síntoma, es una decisión, ¿no? Tener el síntoma o querer sanarlo. Entonces, depende de esa persona sanar. Entonces, le ponen cliente, como bueno, el cliente viene a sanar eso, o viene a curar eso. Acá vimos que hay como un tipo de abordaje anterior o previo. Hay una devolución, la devolución ya se da en el mismo acto. Se da en el mismo acto, sí. De hecho, bueno, quien crea las constelaciones es Bert Hellinger y él habla de que cuanto menos se habla o cuanto menos se explica, más efecto hace la sanación. ¿Por qué? Porque no lo hacemos, no lo racionalizamos. Si nosotros empezamos a explicar lo que está pasando, ya metes la cabeza. Y entonces ahí le quita fuerza al trabajo. Entonces es como, bueno, esto es lo que pasa, lo que se entendió, lo que no, después en algún momento tal vez se aclarará en tu mente o en el proceso de cuando empieces a pensar qué es lo que viste, pero no se aclara. No es que de eso después se va como a una devolución. A diferencia de lo que viéramos de biodescodificación, que es se trae el síntoma como síntoma, ya manifiesto seguramente orgánico, físico, acá se trae una problemática familiar. Claro, podemos trabajar la relación con nuestros padres. No hace falta que sintomáticamente suceda nada. Tal cual. Podemos trabajar el dinero, podemos trabajar el trabajo. O sea, hay cosas que no son desde
el síntoma físico, sino es por qué no tengo dinero o por qué no, me va mal en los trabajos. Bueno, es por algo, porque algo me pasó en el clan para que yo hoy no tenga dinero o no tenga trabajo. Entonces, sí, se puede trabajar cualquier cosa en la constelación. Agradecido, tratado de poder entender muchas cosas que también trato de entender en otros lugares. Creo que la apertura y la escucha y el vivir esto como... que sé que es una experiencia, no Sí. se puede vivir sin experimentarlo, No. Y que no trata de competir Con nada. desde ningún lugar, que no simplemente trata como de aportar algo, y también me deja como más tranquilo, y también yo retiro mis propios prejuicios acerca de esto de pensar que, pero ¿y si levantás algo, y si se genera una crisis, y si le pasa algo al paciente? Saber que esto se está haciendo Sí, progresivamente, con responsabilidad. a tus tiempos y con esa responsabilidad, también favorece que esa apertura que se está dando casi cultural y naturalmente se pueda aceptar y que dé lugar a que se pueda conocer. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Habiendo escuchado sobre otros tipos de abordaje, hoy tenemos como invitada a María Laura Bardelli, embajadora de la risa. Vamos a ver cómo se transforma la risa en un hábito, cuáles son las consecuencias neurológicas y físicas que nos aporta el acto de reír, y cómo es en lo cotidiano poder incorporar a la risa como una herramienta para nuestro bienestar. María Laura, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Un gusto. Muy bien. Un placer estar acá. Bueno, he escuchado de vos y te he visto varias veces. Sé que lo que estás haciendo es como muy novedoso, con muchos resultados, que se ha generado algo bastante viral alrededor de la risa, y a mí la verdad me genera muchísima curiosidad. ¿Cómo es este proceso? ¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué pasó en tu vida para reírte de esa manera? Muchas cosas. Muchas cosas que me llevaron a darme cuenta que tenía que empezar a reírme más, a salir del automatismo un poco. Y bueno, el proceso de una enfermedad me lleva a conocer un poquito de la psiconeuroinmunoendocrinología en Fundación Salud, un lugar donde empiezan a hablar de diferentes terapias alternativas y todo lo que podíamos nosotros generar desde nuestro cuerpo a nivel químico, ¿no? Que era lo que podíamos hacer para activar nuestra química. Entre todas estas cosas que iban contando que se podían hacer, el baile, la respiración, la meditación, hablan de la risa. Y me pareció a mí también, como te pareció a vos, muy curioso, y empiezo a investigar y encuentro el yoga de la risa. Lo que más me interesó y me llamó la atención es que fue creada por un médico clínico. Eso dije, es buenísimo. Mirá. Porque que llega la medicina a la risa, si bien sabía, viste que están los payamédicos, Patch Adams. Bueno, seguí investigando y dije, lo voy a probar. Lo estudié como para uso personal. Y empecé a hacerlo todos los días, y empecé a notar que había un cambio químico. Y que había un montón, empezó a leer un montón de investigaciones científicas y cada vez se encontraba más y más y más. Y una de las que más me impactó fue de un médico francés, Duchenne, que en el siglo XIX descubre, él decía que había unos músculos que teníamos en la cara, que al activar, hacer nada más que el gesto de la risa en máxima expresión, donde se involucra el orbicular del ojo, el cerebro recibía un mensaje químico. Como un movimiento automático, o sea, sin reírse, solamente haciendo un movimiento. En máxima expresión, donde los ojos se ponen como chinitos, los pómulos como que se agrandan. Entonces, ¿qué pasaba? Generás el gesto de risa y el cerebro responde. ¿Con qué? Con endorfinas. Entonces ahí bajas los niveles de cortisol. ¿Sí? Donde entran endorfinas no puede haber cortisol. Entonces lo empecé a probar y me empecé a sentir bien, empezaba a sentir cada vez más esta sensación de sentir que algo cambiaba en el cuerpo. Algo lo del bienestar. Si no hay cortisol, no hay estrés. No, exactamente. Fórmula, siempre digo, en los cursos siempre digo, donde hay risa, no hay estrés. Donde hay risa, no entra el estrés. Es lo contrario. No podemos producir, si estamos produciendo endorfinas, no podemos producir cortisol. Entonces lo empecé a probar y dije, no, esto lo tiene que conocer más gente, lo tengo que expandir, tengo que enseñarlo, que de hecho me había formado para enseñar, pero yo lo utilizaba como a modo personal. Y empecé a probar con 5 alumnos, después con 10, después con 20, y así fue que los que lo probaban iban también sintiendo el efecto químico.
y maravilloso. Lo que hacemos desde el yoga de la risa es utilizar ejercicios de risa consciente, no utilizamos ni chistes ni bromas, es risa consciente. ¿Hay como un entrenamiento? ¿Cómo haces durante el día? Y la risa se entrena, siempre lo digo, como se entrena un músculo en el gimnasio. Vos lo empezás a hacer y cada vez te sale más. Lo vas haciendo y cada vez te sale más. ¿Por qué? Porque ya adoptás ese hábito. El secreto está en la repetición, ¿no? Todos los días. Yo empecé de a poquito. Me despertaba y generaba el ejercicio de risa, la activación. ¿Qué hacía con eso? Era el primer mensaje que mi cerebro recibía cuando yo me despertaba. Y después lo empecé a probar, digo, bueno, si lo hago cuando me despierto y es el primer mensaje que le mando a mi cerebro, ¿por qué no lo hago cuando me voy a dormir? En vez de estar a acostarme y decir, no, porque esto y lo otro y mañana. Entonces, una respiración, inhalo, exhalo y dibujo el gesto de risa en máxima expresión. Bien. Eso yo me doy cuenta que mientras te estoy escuchando me estoy sonriendo. Estás sonriendo, sí, porque yo estoy hablando todo el tiempo así. Sí. Es que ya lo tengo, esto ni me doy cuenta yo cuando hablo así. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque el cerebro está constantemente interpretando cómo está el gesto de la cara, cómo está la respiración y cómo está la postura. Si yo tengo una postura así, el cerebro va a interpretar que no está todo bien. Y aparte voy a cortar el proceso de mi respiración. Ahora, si yo estoy más derechita, el gesto de mi cara está más blandito, no está rígido, solemos fruncir, ¿no? Sí. O tener cara de preocupación o la cara rígida. Todo eso el cerebro lo toma como mensajeros químicos. Entonces, lo que siempre digo, pacificar el gesto, fijarnos cómo tenemos, si tenemos rigidez en la cara. Esto es fundamental porque activamos la amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que nos prepara para la lucha, para la huida, para que nos mantiene en estados de alerta, que por lo general hoy por hoy la mayoría de las personas lo llevan como naturalizado, ¿no? Estamos con estado de alerta constante sin peligros reales. Entonces, cuando termino con el yoga de la risa y empiezo a decir por qué perdemos la capacidad de reír, empiezo a formarme, hago una formación en inteligencia emocional. Ahí entiendo un montón de cosas que nos van pasando, cómo nos vamos, ¿no? Cómo la vida te va llevando a un automatismo, a perder, a alejarse de uno mismo, a ir como todos iguales ahí en un sistema que te lleva, ¿no? Sí funciona como una liberación de tensión, tanto el llanto como la risa, pero nos enseñaron en el velorio llorar y no te rías. El que se está riendo no se está riendo por ahí porque se burla, sino porque su propio organismo fisiológicamente necesita descomprimir mediante la risa. ¿Son dos emociones contrapuestas? O sea, son dos emociones que están como muy emparentadas, la angustia y la risa. ¿Cómo lo ves esto? Esto decimos el ejemplo de estar en un velatorio y que me ha pasado vivirlo con gente que me dice no voy porque me río. Sí, pero es por nervios. Y es porque es su forma de liberar la tensión. Y no nos enseñaron eso, que yo me puedo permitir reírme y no me estoy burlando de la persona que falleció o de la situación, sino que mi propio organismo necesita liberar esa tensión por medio de la risa. Bien. Risa, llanto o bostezo. Son 3 liberadores de tensiones. Increíbles. Sí, pero ese condicionamiento está. No te rías en el velorio, no te rías antes de un examen. Si los chicos se reían antes de un examen, rendirían 10 veces más. Mucho más. Muchísimo más. ¿Por qué? Porque bajan el cortisol. Sí, estarían menos estresados, más concentrados. Menos estresados, la corteza prefrontal se libera y están ahí listos para poder prestar atención y resolver cualquier examen. Ahora que hablas del bostezo, me ha pasado de quedarme pensando en eso, de estar hablando con gente que vive en otro país y estar hablando distintas horas, entonces uno está de mañana, el otro de día, uno recién se levanta, el otro se va a dormir y de repente uno bosteza y el otro bosteza y yo lo veo como un punto de conexión importantísima. Claro. Y que se genera, no sabemos bien por qué, porque en realidad tampoco es que, no hay ni siquiera un contacto, es simplemente un sonido muy apagado, casi silencioso, ¿no? Que tiene que ver con algo, ¿cómo lo ves? ¿Como algo energético? No, tiene que ver, me parece, ahí un poquito con las neuronas espejo, que son las que imitan la acción de la otra persona, ¿no? Que te llevan a lo mismo que la risa, yo me estoy riendo. Los cerebros se contagian, es así. Si yo tengo esta cara, como vos dijiste recién, vos estás hablando así y me generas esto, pero si yo hablo así, todo el tiempo así, te voy a generar eso también. O viste cuando vas a algún lugar y decís, acá hay mala onda, no es mala onda. Es que por ahí las personas están con un gesto más rígido y nos genera eso. Imagínate en un transporte público, por eso hicimos esta experiencia del subte.
¿no? De subir y cambiar, porque en el subte estamos todos así. Contanos un poco de esa experiencia que habrá sido fabuloso. Fue maravilloso. Decidimos con una colega de España hacer una experiencia social de decir, bueno, subimos al subte y tratamos de cambiar eso, ¿no? Esa cara de la gente que va cansada, estresada. ¿Esto fue a la mañana, a la tarde? Eso fue a la tardecita, en la línea A. Bueno, y subimos y ella agarró el celular, éramos, no sé, 5 o 6 personas. Ella agarra el celular, como que le llega un mensaje, estábamos todas como separadas, nadie se conocía entre sí. Le llega un mensaje, lo mira, se empieza a reír, yo la miro, me empiezo a tentar, la que estaba enfrente también, y fue una explosión de que todo el subte... Pero había gente que se tiraba al piso, o sea, se arrodillaba, se agachaba. Claro, cada uno a su manera también, después ¿no? Bajó una señora y dice, gracias, me cambiaron el día. O sea, eso es lo que genera la risa. Digo, ¿qué otras cosas del cuerpo se movilizan? Y se moviliza todo. Imagínate que esto que te decía, 400 músculos que empiezan a vibrar cuando te reís, ¿sí? Es como, mira, 10 minutos de risa carcajadas equivalen a 45 minutos de ejercicio físico. Estábamos activando 400 músculos. Y los músculos se activan en su totalidad. Por ahí cuando vas al gimnasio es una parte. Acá como vibra todo, es la totalidad del músculo. Y eso imagínate que va masajeando cada órgano. ¿Sí? Te ayuda, pero... Sí, moviliza todo. Moviliza todo. Y otra cosa que sucede es que cuando nos reímos no podemos pensar en otra cosa. Mirá. Eso lo vamos a probar después. Ahora lo vamos a probar. Es imposible. Donde hay risa no entran pensamientos, porque estás ahí en el momento presente. Es que es tan opuesto a otras cosas, ¿no? Cuando alguien dice, me duele el oído, no puedo pensar en nada, me duele la muela, no puedo pensar en nada, me estoy riendo, no puedo pensar en nada. Obviamente hay un abismo entre una cosa y la otra, ¿no? Y aparte lo bueno de esto que decís, para el dolor también, ¿no? Yo me puedo reír, generar estos analgésicos naturales que son las endorfinas y puedo permanecer hasta 2 horas con dolor leve o disminuirlo totalmente. Lo tomo, sin duda lo tomo como un analgésico natural. Norman Cousins, un periodista, que fue el que escribió el libro Biología de una enfermedad, que es donde cuenta que él podía pasar sus noches, que eran de gran dolor, aliviándolas mirando películas de humor. Así que, o sea, lo que me preguntabas, también desde mirar películas. No es lo mismo que yo me ponga a mirar un noticiero, que voy a elevar mi cortisol, porque mi cerebro no sabe distinguir si lo que yo estoy mirando es real o no, y se va a activar para defenderse de todo eso que ve. Entonces yo me pongo una película cómica, mi cerebro también se lo va a creer. Sí. Como me imagino real. una mañana, ¿no? Que en general uno pone a ver el clima, el noticiero, noticias negativas y cuestiones. Que le mandas a tu cerebro. Y así después salís a la vida, ¿eh? Así, Sí, el noticiero, me salgo... Sí. Quedo atascado en el tránsito, me peleo con uno, ¿no? Y así vamos por la vida. Entonces, si ponemos esto, decir, bueno, ¿qué pequeñas cosas puedo hacer o qué pequeñas acciones o qué pequeñas herramientas puedo tener para tener un día distinto? Y eso también, ¿no? Va llevando... a ver, lo que te explico. Noticiero. Salgo a la calle. Ya salgo con algo de defensa. Exactamente. Es un mecanismo Alerta. de defensa, sí. No es lo mismo que si yo salgo... Con ese riesgo de que se dispare lo que decíamos antes, que todos los mecanismos de angustia, ansiedad. Ya se genera una química distinta. Entonces, probablemente, cuando yo, no sé, esté parada esperando el colectivo, pase un auto y me salpique o alguien me lleve por delante, voy a tener ese mecanismo de defensa activo, esa reactividad. ¿Sí? En cambio, con la risa, si yo digo, bueno, a ver, en vez de ponerme el noticiero, me pongo música y hago un ejercicio de risa o bailo. Pueden ser millones de cosas, bailar, respirar, todo lo que nos conecte, siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, todo lo que nos conecte con el bienestar es lo que nos va a llevar después a tener un mejor día. Pensaba en el concepto de risa y esto que es tan difícil a veces de conseguir, que es esto de la felicidad como efímera, ¿no? Es una falta, un deseo, tratar de satisfacer ese deseo y... nuevamente llegamos a un punto de algo que nos genera muchas cuestiones neuronales, pero como que es esa sensación de completud, de felicidad. Aparentemente, y por todo lo que me estás contando, el reírse ayuda muchísimo a llegar a ese estado. Está el dicho, somos felices porque reímos o reímos porque somos felices. Mirá, bien, me gusta.
Yo creo que la risa te lleva a este estado de felicidad. Las endorfinas son felicidad, son hormonas de la felicidad. La dopamina también, generamos dopamina de la saludable cuando nos reímos. Generamos también, porque utilizamos mucho lenguaje corporal, desde el cuerpo, conectamos con lo lúdico, con el juego. Entonces es como que producís todos esos químicos que te terminan poniendo feliz inevitablemente. Sí, y hablando de químicos, lo pienso también desde lo medicamentoso, ¿no? Que es como este furor con el tema de los psicofármacos, de producir dopamina, de generar endorfinas, casi como una necesidad que se ve en todo, un analgésico con cafeína, un antidepresivo. Digo, tanto movimiento que hay que hacer y hay que poner tanta cosa química dentro del cuerpo para generar algo que, por lo que me estás contando, se podría hacer naturalmente. Sí, es endógeno. Siempre les digo, ¿no? Si tienen una prescripción médica, la tienen que seguir, pero sí como terapia complementaria es maravilloso. ¿Sí? Todo lo que venga afuera, si el médico te lo da, para mí eso se tiene que cumplir. Pero si yo puedo ayudar con algo más, seguramente esa dosis que esté tomando más alta sea un poquito más baja. Bien. Yo creo que tenemos un laboratorio interior maravilloso que solamente tenemos que aprender a activarlo. Solamente tenemos que aprender a activarlo. Nadie nos enseña eso. Nadie nos enseña, es súper importante. Es súper importante. La química endógena, lo que podemos hacer desde el cuerpo hacia la mente y de la mente al cuerpo es maravilloso. Casi como nuestros propios alquimistas, ¿no? Si se podría. Exactamente. Bien. ¿Cómo sería un ejercicio? Porque yo ya te estoy mirando y me estoy riendo y atrás la gente que está también... Vamos a hacer un ejercicio, vamos a ver qué pasa ahí. Dale. Bueno, vamos a hacer uno básico, que es poner la espaldita derecha, sin forzar, así derechito, para que el cerebro ya piense que está todo bien. Vamos a juntar las palmas de las manos a la altura del corazón. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, mira, vos mírame a mí, después lo repetimos. Voy a inhalar, subiendo brazos, voy a inhalar suavecito, porque yo inhalo fuerte, activo otras áreas del cerebro que no quiero activar ahora. Entonces, inhalo, subo brazos, pero cuando exhale... Inhalo por la nariz, exhalo. Inhalo por nariz, exhalo y cuando por exhale no voy a exhalar así como... Voy a exhalar con la risa. Bien, me gusta. Probemos. Inhalo, subo brazos y exhalo con risas. Una exhalación. No puedo hablar, mira. Bueno, no puedo hablar. Aparte las veo todas que se están riendo. Bueno, y paro. Muy bien. Así ¿Por cortamos. qué paro? No, pará, esto te lo quiero explicar. ¿Por qué paro? Porque me pasa que por ahí los alumnos se tientan, claro. Esta sigue, dicen. Pero paro porque la tengo entrenada. Yo puedo empezar y parar. Ajá. Eso es un entrenamiento. Yo Bien. estoy generando la risa para generar bienestar, pero está entrenada. Entonces puedo parar. ¿Sí? Si yo me doy cuenta si un alumno está pasado de estrés o tiene mucho cortisol elevado, porque va a seguir riéndose. Va a seguir riéndose porque necesita descargar. Hay personas que se tientan, entonces yo tengo que silenciar el micrófono del Zoom y dejarlos. Yo siempre les digo, sigan. Necesita liberar. Por lo general, ya los que ya vienen habitualmente, ya la tienen entrenada también. Mira cómo se acercaron todos acá, a mirar qué pasa. Vamos a reírse, ¿no? Las chicas también. Bueno, y eso es lo que genera. Un montón. Algo te cambió. Si yo te pregunto si estás igual y si pensaste en algo, no te reías, ¿qué pensaste? No, pensaba en que estaban todos atrás riéndose también. No puede ser que hayas pensado en algo. No existe pensamiento donde hay risa. Me encantó. Es maravilloso. ¿Nos podemos ir con una más? Obviamente. Vamos, exhalamos. Vamos a hacer lo mismo, vamos. Inhalo, subo brazos. Pero vamos a hacer así, mira, me voy así sacamos toda la tensión. Vamos, inhalo, subo brazos y ahí suelto. El espíritu del programa siempre fue la relación entre la salud mental, el arte y la gastronomía. Así que nos vamos a dar un lujo y vamos a comer con Mario Ramullo, que nos va a cocinar melanzane a la parmesana, o como se nombre, comida napolitana. Es alguien que nos va a contar historias acerca de su vida, de sus genes gastronómicos y su legado familiar. Vamos a compartir una mesa donde no va a faltar muchas risas
grandes anécdotas y un buen brindis. Hoy un lujo, acá en la cocina, acompañándonos para de oído y agasacar a las chicas que tuvimos el podcast hace un ratito, y lo que nos va a llevar a una mesa a entretenernos y reírnos es Mario Ramullo. Mario, ¿cómo va? Buenas noches, muy bien. Olete esto. Una cosa hermosa. Basílico, Basílico. recién cortado, no hay perfume más rico, exquisito. Mario lo voy a presentar rápidamente porque es humilde, no quiere que diga muchas cosas. Para mí, si tendría que mencionarlo, es chef, empresario gastronómico, grosso, seductor, feliz. Entiendo que la modestia siempre es menos tolerable que un insulto. Pero bueno, todo eso, Mario, así que Un poco mucho, me pero encanta. bueno, gracias. Me encanta que estés acá en este momento. Vamos a cocinar, les cuento, vamos a cocinar un montón de cosas. En especial unas berenjenas a la parmesana, melenzane a la parmigiana. Que se nombre como corresponde. Como Los dos corresponde. venimos de descendencia italiana, así que muy bien con esto. Bueno, traje unas berenjenas ya preparadas, prefritadas, así no perdíamos tiempo en esto. Pero bueno, es importante. Así que, bueno. Arrancamos, Vamos dale. a arrancar. Ingredientes. Ingrediente fácil: berenjenas, salsa de tomate, preparada a gusto. Yo la mía la preparé con tomate de caja, de pulpa, con ajo, aceite de oliva, basílico, por supuesto, y unas aceitunas negras. Aceitunas negras. Que si bien son Me muy encanta, invasivas del sabor, cocidas queda muy rico y ayuda mucho A a mí la me salsa. encantan. Le da un perfume diferente. Queso parmesano Parmigiano. y mozzarella. Así que bueno, arrancamos con el armado, que es muy sencillo, ¿eh? Ponemos salsa de tomate. Es como armar una lasaña, si alguna vez hicieron, pero sin la masa de la pasta. La berenjena ocupa un poco ese lugar, ¿no? Exactamente. Es la berenjena. Igual como- huele acá, ya lo estoy oliendo, increíble. La- ¿Esto lo cortaste antes? ¿Qué le Sí, pusiste sí, algo? las corté con fetas. Sí, bueno, se les puede poner sal y ponerlas a secar al sol. Yo en este caso no lo hice porque las preparé ayer y hacía muchísimo calor y la verdad que me daba miedo que se achicharraran. Así que, Bien, pero bueno. un profesional. No para tanto, pero bueno. Bueno, decía que era un plato al que yo quiero muchísimo, porque siempre le cuento a Gaby y a mis amigos que mi madre, que hacía las mejores berenjenas a la parmesana que ustedes puedan imaginarse, siempre decía que un día que probó mi plato, dijo que eran bastante buenas después de las de ella. Así que eso... Te sacaste el segundo puesto. Sí, digamos. sí, un Perfecto. muy bien 10 O sea felicitado. que así con ese puesto vamos a comer seguramente muy, muy rico. Sí, seguro. Así Bueno, que, va pisito de berenjena. piso de berenjena, que ya lo termino, el primero. Acá tenemos como un acompañamiento que lo voy nombrando mientras, así después lo hacemos. Sí, claro. Vamos a hacer una ensaladita colorida Ujú. y con unos langostinos y ajito cortado para acompañar la melanzane. Me parece que está perfecto, ¿no? Sí. Sí, porque la berenjena es un plato pesado, digamos, importante y caliente, con lo cual una ensalada fresca de langostinos y hojas verdes va a quedar muy bien. Bien. Esto, después de que esté armado, lleva 15 a 20 minutos de horno para que todo llegue, se amalgame. ¿Está bien? Bien. Me Queda, gusta esa palabra, amalgamar. queda buena. Un poco de parmesano. Bueno, vamos a cenar junto con... Hoy hicimos 2 podcasts hermosos, ambos muy interesantes. Nos reímos mucho y seguramente nos vamos a seguir riendo. Así que... Las invito a las chicas que vengan, ¿no? Se venían riendo. Bueno, muy bien. Qué rico. Con la especialista en risa. Claro. Como para no reírse, ¿no?
Mario, contanos, ya que estás cocinando, y ya conocimos a ellas dos porque tuvimos el podcast, Sí. supiste mucho, charlamos un montón. Vos venís del... ¿Cómo llegás a la comida? ¿Es un gen familiar? Sí, un gen familiar. Todo arranca con mi papá. Ya sabemos que gen no, clan, está dentro del clan de Mario. Clan. Bueno, mi padre era pastelero de Nápoles, aprendió con sus pocos años de edad, a los 7, 8 años, quedó huérfano y tuvo que salir a trabajar, como muchas historias, ¿no?, de italianos. Y bueno, a partir de ahí aprendió la profesión en Nápoles, después pasó por la guerra, obviamente, y cuando terminó la guerra, que estuvo 5 años de prisionero, se escapó de Italia, obviamente, y salió a buscar a dónde ir, a hacer la América. Y la América se le quedó un poco lejos, porque él quería ir a Estados Unidos, a Norteamérica. Y le dijeron, mira, barco para Norteamérica sale dentro de un tiempo. Pero hay otra América que es más abajo, que es Argentina. ¿Y cuándo sale? La semana que viene. Listo, se subió y se vino. Si no, yo estaría ahora en Estados Unidos con Donald Trump. Viste que salen esas historias para cualquier lado. Sí, tal cual. Yo tengo una postal que la pedí, averigüé cuál era el nombre que había venido el nono de... También lo mismo, salió de Nápoles, mi abuelo. Capaz que viajaron en el mismo barco, andás a ver. ¿Quién te dice? ¿Cómo se llama? María Principesa, no sé cuánto. Bueno, fui, lo busqué, lo conseguí en una casa de antigüedades en España. Sí. Y me lo mandaron. Y lo tengo ahí, hermosa la postal de la foto del barco con que vino. Muy bueno. Bueno, nada, esto, la familia, los... Y así empezó mi padre con eso. Bueno, mi papá trabajó en la Pasta Frola, que está en la calle Corrientes, todavía existe. Es una panadería y confitería. Y después de ahí, bueno, pasaron muchos años, nacimos nosotros, mis hermanos y yo, y pusimos una confitería, La Fontanella. La Fontanella, muy conocida. Bastante. Sí. Yo cuando la nombro dicen, sí, La Fontanella. Ahí hacen una sfogliatella de mamma mía. Y bueno, y estuvimos 40 años vigentes, casi 38 años y medio, hasta que, bueno, por cuestiones de la pandemia, por cuestiones de la vida, por cuestiones de que me iba a quedar yo solo porque mi hermano no quería trabajar más, ya estaba, es un poco más grande que yo y ya estaba harto de trabajar. Él empezó a trabajar antes que yo, porque yo estudiaba y él ya había empezado a trabajar. Así que, bueno, nada. Mis hijos, cada uno hizo su vida, mi sobrino se había ido a España en ese momento, con lo cual no había descendientes para que pudieran seguir con lo que nos habían dado. La herencia. Como legado. Como legado nuestros viejos. Así que bueno, a partir de ahí, un día me dije, esto no va más, trabajaba demasiadas horas y bueno, dejé de trabajar en la Fontanella. Nos pusimos de acuerdo con mi hermano y decidimos cerrar todo. Hacer una apuesta, ¿no? Sí. Bueno, fue una apuesta que salió bien. Sí, salió bien porque salió bien, pero es complicado. Es complicado cuando es casi toda tu vida de dedicación, yo vivía más trabajando que con mi familia, lo cual es duro decirlo también, ¿no? Es feo decirlo, que no te das cuenta. Llega un momento que bueno, estás tan metido que no te das cuenta. Claro, el ritmo te lleva a bailar ese ritmo. O sea, te olvidas de todo. Ese paso. De todo. Así que bueno, nada. Después de eso empecé a vivir de nuevo y ahora cocino para disfrutar. Para que disfrutar y disfrutemos. No, pero yo disfruto mucho cocinando y disfruto mucho de estar con mis amigos, porque la cocina, viste lo que es, ahí está. Une, intercambia. Exactamente. Me gusta igual mecharlo con un programa de psicología y eso, ¿viste? Que es como va por ese lado.
Así que... Se charla mucho. Y después terminamos riéndonos. Ah, ¿viste? Sí, el final es feliz. Así que bueno, esa es la ¿Esto historia. al horno, así como está? Sí, Perfecto. falta lo más importante. El queso. El parmesano bien abundante, bien abundante, que no tiene que faltar. En un rato nos zambullimos ahí, ¿eh? Y vamos a darle calor. Al horno, directamente. ¿Cómo no? Así de Juanita. Deme nomás. Ahora, mira lo que es. Ya me lo quiero comer así, sin hornear, ¿eh? Bueno, ajito. Este lo ponemos acá y un poquito de aceite de oliva. Sí. Compré este en la verdulería, una cosa hermosa. Muy importante. Algún día un aceite de oliva Muy importante siempre que quiera venir sacarle. a zambullirse y a calentarse en este wok, me avisa, ¿eh? Muy importante consejo, sacar siempre el brote del ajo. Bueno, Acá me habían dicho, estábamos con el tema de la historia familiar. sí. Se cierra el negocio familiar con la que tuviste muchísimas anécdotas lindas, gente conocida. Habrás conocido a un montón de gente. Sí, muchas, gracias a Dios. Bueno, hace un rato estábamos hablando, yo no puse el negocio, en realidad me enganché atrás de mi viejo, que era el que sabía, y pusimos una confitería, una panadería de barrio. Después terminó siendo una empresa de catering, terminó como empresa de catering, y bueno, a través de las fiestas, los eventos y todo eso, fui conociendo cantidad. Un día me invitaron a hacer una fiesta para algunos actores, y resulta que, bueno, era para la conocida Sagay, donde todos eran, los invitados eran todos actores. Claro. Entonces te dabas vuelta, Mirta Legrand, Estabas en el medio de una Franchella, película. Moria Kazán, y nos sorprendíamos todos los que estábamos trabajando, que además era Además una los estabas fiesta, agasajando porque le estabas cocinando. obvio, pero además era una fiesta dentro para atender a una fiesta. Había 120 personas trabajando para atender a los invitados. Es muy difícil coordinar todo eso, porque además coordina gente que no conoces, porque Sí, de obviamente no tenía 120 empleados continuos para tener bajo mi supervisión siempre, ¿no? Ujú. Y bueno, nada, era bravo. Pero tenía Fue bravo. su beneficio. Sí. Aparte era muy lindo cuando terminaba, que te llamaban y te decían, che, qué bueno esto, qué bien que salió, no faltaba nada, sobraba todo, comían de todo, salía todo rico, todo organizado. Se disfrutaba. Son las medallas de honor, De honor. que uno se Está- lleva está perfecto. para uno, ¿no? Porque después te mandaban un mail agradeciendo y qué bueno la onda que habíamos puesto, la energía, la sonrisa. Sí, La sonrisa siempre está ahí, bienvenida. Es que es así, si no le pones ganas y onda, tanto sea cocina, tanto sea el trabajo de ustedes, Es que me parece que es esto, imposible de cocinar, hacer. te genera como bienestar. a mí es una cosa que me fascina, o sea, cocinar. Y te digo, cocinar para otros, no solo para mí, ¿eh? Pues yo en un tiempo viví solo y me cocinaba. Entonces decían, ¿qué vas a comer? Y hoy me voy a hacer un risotto, o me voy a hacer... Te vas a cocinar para vos solo, ¿viste? Cuando otros se cortan un pan y se hacen un sándwich o Sí, sí, sí. un queso. Yo me cocinaba, Sí, siempre. sí, es un mimo para vos. Sí, es que bueno, me da la impresión de eso, de que cocinar para otro es un mimo. Y cuando sale rico y usas buenos ingredientes y cosas ricas, así como unos langostinos. Y lo está diciendo con un delantal puesto y con un cucharón, perfecto. Muy bueno. Bueno, esto va a tener un punto... lo otro sale del horno y ya está. El otro sale del horno, se corta, se termina con el plato con una albahaca Dale. y eso es todo. Me- Un poco de sal. Sí, le metemos acá el condimentero de laboratorio. Mira lo que es esto. Todos estamos yendo a la mesa muy estimulados.
saludable. Para un sí. sábado a la noche, una disciplina. Perfecto. Perfecto. Agradecemos especialmente a Cocinas y Campanas Maraldi que confiaron en nosotros desde el principio. Dejamos el enlace de su página en la descripción. Si no, simplemente. Simplemente reír, sonreír. Activando. Y si sacás la Y carcajada. generar un poco eso. La carcajada, ya la vibración, ya es maravilloso. Ya te queda esa energía de quiero más. Viste que cuando nos reímos, que hablamos ahí, es como que nos quedamos Que creo como que flamos. lo del subte fue eso, ¿no? La carcajada que Claro. contagió Claro. al La otro. carcajada fue lo que contagió. Sí. Bueno, pero eso que lleva un atrevimiento de pasar un límite determinado que es invadir también lo fue una sonoro del otro reflexión, con una claro. sonrisa, Claro. sabiendo que no está siendo atrevida, porque no es que es con un grito o con un Claro. ruido, no, es con una es riéndote. Es el lenguaje universal, la risa. Es una conexión física. Si aparte ves el gesto del otro y te sale, lo imitas. Y contagia. Y contagia. Lo mismo pasa con la cara seria, lo que hablábamos antes también. Por eso decía un El gesto contagio serio te saludable, lleva- que no hay Si Si muchos yo te estoy contagios hablando así, saludables. terminás generando el mismo gesto, porque como los cerebros se empiezan a contagiar, empezamos, ¿ves? Entonces, así, si yo Entonces- empiezo a hablar así, es distinto. Sí, sí. Generás otra cosa en el otro, el cerebro se contagia y empezás a imitar el gesto que está haciendo el otro. Ujú. El cerebro automáticamente quiere imitar el gesto que hace la otra persona. Así que es maravilloso. Por eso hay que ir con la carita más relajada, no tan rígida. Y la con espalda, algo por lo más- que me dijiste, la espalda un poco espaldita más chica. Sí, uno está con respiración vuelve y loco. posición, me parece que son como dos ingredientes Es tremendo. Respiración, posición y gesto que de la te, cara. te eso. ponen evolutivamente en un lugar más avanzado, ¿no? Sí, No, sí. no es una cuestión darwiniana, pero No, sí. No, me pero yo- parece como que la- sí, porque muchos van por ese lado también, por Algo importante que quiero que no lo hablamos, que el cerebro no diferencia entre la risa genuina y la risa, o sea, no Fingida, diferencia digamos. entre la fingida, entre la que es provocada por un chiste de una broma o la risa forzada. O sea que aquello de los aplaudidores y los reidores atrás de cámara funcionaba perfecto. Funcionaba perfecto. O sea, el cerebro no puede distinguir Éramos entre una risa que es adelantados. buena, era No sé si empezar bravísimo. Claro. O con una risa. Claro. Mirá Con una vos. risa, jaja. Pero bueno, el cerebro no distingue entre la Qué risa loco. forzada y entre la risa provocada por un chiste o una broma. Entonces genera de igual manera la misma química. Por eso a mí me puede estar pasando algo desagradable y yo puedo decir, bueno, regulo con la risa para aliviar esto que me está pasando. Total, el cerebro no lo distingue. Y si yo genero el gesto, de igual manera va a tener la respuesta de la liberación de endorfinas. Y además uno piensa como en el otro, ¿no? O sea, constantemente es en la interacción, no solamente en la interacción, sino que al otro le suceda algo que lo acerque a a algún lugar un poco más feliz, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. O vivirlo de esa forma. ¿Quién es este otro? Hoy a mis hijos. Bien. Hijos. También a mis hijas. Yo a mi esposa con este tema de su fractura y que hace 8 meses que no trabaja, la he traído a este lugar. Compartimos muchísimo más de lo que compartíamos. Ya te digo, con viajes. En lugar del disfrute, estás como Sí, disfrutando mucho con por ella. eso. Qué bueno. Y se lo aconsejaría, yo creo que mis hijos están disfrutando mucho a su manera y haciendo carrera. Están abriendo su camino, ¿no? Yo creo que disfrutan, los chicos de hoy tienen otra vida. No, bueno, pero entonces es todo parte de esa entonces transformación creo que que se traería viene arrastrando. a mis amigos, porque yo, como dije hace un rato también, los veo muy metidos, siguen con la El misma resto de las postura. cosas tus hijos están seguros, disfrutando con tus nietos, Sí, con tu esposa, todo, sí, y lo que sí. decís es mis amigos. Yo creo que mis amigos, a lo mejor es por mi edad, a diferencia de ustedes, ¿no? Por mi edad, veo que mis amigos de mi edad siguen con la carrera, con el trabajo, con el otro, y como que les cuesta, que no está mal, pero bueno. Claro, cada uno tiene su tiempo. Obvio, también, para obvio. levantar No es la que uno está de conciencia, tiempo y el claro. otro como Pero sí, adelantado. pero sí se los recomendaría. Sfogliatella napolitana. Es un lujo, la adoro. Igualmente me van a envidiar mucho Angelina y Pablito, dos amigos que les tiro el dato de que estoy comiendo la más rica. Se parte con la mano. No hace falta partirla. Puedes morderla. Bueno,
Ya la partí. Perdón, pero... La quería partir. En Nápoles te pueden llegar A matar. Tenía un cliente que venía todos los domingos al negocio. Un señor bastante... Bueno, ahora no se puede hablar de los tamaños, ¿no? Robusto. Pero era grandote. Grandote con... ¿Le gustaba comer? Sí. Sí, como a mí. Bueno, venía el señor, pedía 6 y una parte. Una era como ahora. Nosotros no teníamos como las pizzerías que tienen, viste, banquitos para comer. Teníamos el mostrador donde atendíamos. Señor, póngale azúcar. Comía. Y cuando terminaba de comer, decía, me manché. Y yo le digo, no. Y entonces, de tanto venir, tomé confianza y un día le digo, pero ¿por qué no? Soy diabético. Si se entera mi señora y me encuentra una mancha, me liquida. Una marca de un beso en el cuello era menos. Era mucho menos. La trajo mi viejo, la sfogliatella. En realidad, no mi viejo, pero bueno, había 3 o 4 italianos de Nápoles que trabajaban en la pasta frola allá por el año 54, 55. Y mi viejo era uno de ellos que la hacían. Eran muy pocos. Y después, cuando nos fuimos a Italia, por el 60 y algo, yo tenía 6 años, así que 64. En el 64 nos fuimos a Italia y quedaron unos muchachos trabajando que mi viejo les había enseñado y qué sé yo. Y a los 2 años volvimos, o sea, no había trabajo, era la posguerra, y volvió mi viejo sin trabajo, porque estaban los muchachos en su lugar. Claro. Y entonces el dueño le tenía tanto cariño a mi papá que le dijo, bueno, Tano, no hay problema, fíjate a ver qué podés hacer. Y mi viejo inició las pisetas individuales, las empezó a hacer mi papá. Ah, mirá. En Italia se comía mucho, decía, en Italia vos vas a Nápoles, hoy lo hablábamos, y pedís una pizza por persona. Son las pizzas napolitanas son más chicas. Compartirlas es casi Es del un tamaño de un pecado. plato. Y son muy finitas y no tienen tanta mozzarella. Entonces, acá mi viejo lo que hizo fue adaptar un tamaño un poco más chico y teníamos muchos eventos, hacíamos 6, 7 por fin de semana, 8, eran un caos, por suerte. Y vino una señora y hizo un pedido, dice, mira, mi hija toma la comunión, queremos hacer un evento para dentro de 3 meses. Bueno, dije, mire, venga más adelante, era muy chiquito, eran 20 personas, era solamente la comida. Digo, me pide y sanguichitos y cosas, ¿no? No, yo prefiero hacerlo ahora porque así ya me desligo, se lo pago. Bueno, en ese momento se podía pagar hoy y venderlo dentro de 2 meses, no había problema. Llegó el día de la fiesta, había 3 eventos grandes ese día y el de la señora. Y estaba en uno de los eventos organizando, armando, chicos, por acá, vayan allá, armen esta mesa. Suena el teléfono. La señora. ¿Cómo le va? Bien, ¿quién habla? No me olvido más el de apellido, la señora Maya. Sí, señora, ¿qué necesita? Dijo Maya, dije, uy. No era el calendario, Dice, maya. todavía no recibí la Era doña mercadería. Maya. Ay, le digo, ¿no llegaron? Oh, disculpe, estamos Siempre zafando. Digo, quédese tranquila que en un ratito es como el delivery, ¿viste? Sí, ¿No ya está llegó? saliendo. Ya está saliendo. Era una cosa que era como si me hubiesen secuestrado. No estaba hecho, nada. No había nada hecho. Entonces dije, ¿qué hago? Y dije, bueno, llamé a uno de los choferes y dije, bueno, vení. Me subí a la camioneta, agarré unas bandejas y empecé a poner. Iba por todos los eventos que teníamos, Claro, que por suerte eran cerca, recaudando. iba recaudando. Y la señora seguía llamando. Le digo, señora, discúlpenos, se chocó una camioneta, empecé a inventar verdura, cualquier cosa. Y junté, le mandé, no
teníamos la torta. Había elegido una torta la señora. Particular. Obvio, la torta con el librito, con el no sé qué. Imagínate. ¿Qué torta le llevó? No, le mandé 4 tortas. Me llamó el marido, me dijo de todo, le dije, mire, le pido 1000 disculpas, le digo, nunca me pasa, pero bueno, esta vez me pasó y me pasó con ustedes y no tengo manera de... Y al día siguiente, a los pocos días, era el Día de la Madre. Entonces quise tener una atención y le mandé sanguchitos de miga, le mandé sin avisarle que le iba a mandar. Le mandé todo. Y así como llegó, volvió de vuelta. Me llamó por teléfono y dijo, no se moleste en mandarme nada. A usted no lo voy a reconocer, no le voy a recomendar. Hoy te clavó el visto. Me dijo, nunca más. Fue un puñal. Fue terrible, fue terrible. Igual comieron porque les mandamos un poco más tarde, nada más, pero bueno. Eso fue y era la torta de comunión y la cumple de 15. Claro. Fue lo peor que me pasó de vergüenza, ¿no? Eso fue tremendo. Para cerrar el programa, quiero agradecer a todos los que participaron y lo hicieron posible y a todos los que lo escucharon. La finalidad del programa de hoy fue dar una herramienta más para poder acercarnos a nuestro bienestar e incorporar hábitos para que nuestro día a día sea un poquito más habitable. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto en el próximo programa de Oído. Que anden bien.